Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta primera sesión de Escudriñando la Biblia. En esta primera serie vamos a estar estudiando la carta a los romanos, que es una carta particularmente importante, una carta muy cargada de doctrina, pero también es una carta que se ha malinterpretado y se ha aplicado de manera errada a lo largo de la historia. Es una carta en la que muchísimas veces como iglesia hacemos estudios, las predicamos desde los sermones, desde los púlpitos, pero no consideramos la intención original con la cual Dios inspiró a Pablo para escribir esta carta a la iglesia de Roma en el primer siglo. Y eso tiene consecuencias terribles. El no considerar esa intención original tiene intenciones terribles, porque muchas veces, a pesar de que leemos la carta, a pesar de que la estudiamos, el propósito original que tenía Dios con la carta, lo que Él quería lograr y lo que Él desea que ocurra en su iglesia con el estudio de esta carta, no se cumple. Es por eso que hemos llamado a esta serie de estudios Escudriñando la Biblia, porque nuestro objetivo va a ser sumergirnos en la carta pasaje por pasaje, versículo por versículo, pero lo vamos a hacer considerando el contexto original, la audiencia, el autor, la situación que se estaba viviendo, para que podamos entender lo que Dios estaba queriendo comunicar a través de Pablo a la iglesia de Roma. Una vez que vayamos entendiendo cómo cada uno de los pasajes se enmarca dentro de la realidad del primer siglo, cómo cada uno de esos pasajes habló a esa audiencia original en Roma, es entonces y solo entonces que vamos a preguntarle al Señor cómo debemos aplicar ese pasaje o ese texto a nuestra vida. Vamos a comenzar el estudio de cada uno de los pasajes buscando cuál fue la intención original de Dios con esos textos. Y en la sesión de hoy no vamos a comenzar todavía con el estudio formal de la carta. Lo que vamos a hacer hoy es entender primero qué es una epístola y cómo debemos estudiarlas. Y tal vez se estarán preguntando por qué no ir directo a la carta. Y la razón es sencilla. Al igual que ocurre con el resto de los géneros que encontramos a lo largo de la Biblia, las epístolas deben ser estudiadas, deben ser apreciadas por lo que son, pero también por lo que no son, para que no cometamos errores de interpretación. Debemos entender que las epístolas son un género literario particular. Y eso no ocurre solo con las epístolas, ocurre con cada uno de los géneros de la Biblia. Y eso no es algo diferente a lo que ocurre con los géneros literarios a los que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Si vamos a la Biblia, por ejemplo, hay entre otros géneros, encontramos ley, encontramos narración, encontramos poesía, encontramos proverbios, parábolas, evangelios, epístolas, y algunos de esos géneros son de alguna manera comunes con algunos de nuestros géneros actuales. Por ejemplo, hoy en día tenemos ley, también tenemos narraciones históricas, tenemos poesía, tenemos proverbios, tenemos cartas, pero además de eso tenemos distintos géneros como novelas de misterio, novelas de amor, y géneros que no existían en ese siglo I. Y si consideramos esos géneros que nosotros tenemos hoy en día, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, leer una novela de ciencia ficción pensando que las cosas que se encuentran ahí son realidad. Nadie leería tampoco, por ejemplo, una poesía pensando que esas figuras literarias, los símiles, las hipérboles que encontramos ahí son figuras que deben ser, o son textos que deben ser interpretados literalmente. Les pongo un ejemplo. Cuando un autor de una poesía de amor escribe: tus ojos son como el lucero de la mañana y tus mejillas como el atardecer del llano, es obvio que ese autor no estaba queriendo que pensáramos que la mujer que él ama tiene los ojos que encandilan y la cara roja como un tomate. Por el contrario, él lo que estaba haciendo era resaltar la belleza de la mujer amada. Y lo mismo ocurre con los géneros literarios que encontramos en la Biblia. Cada género literario debe ser interpretado de acuerdo a lo que ese género representa y a la manera en que los autores, cuando utilizan ese género, hacen uso del lenguaje. Eso es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Al estudiar qué es una epístola y cómo debe ser interpretada, lo que vamos a hacer es poner las bases para poder hacer una sana interpretación de la epístola a los romanos.
el objetivo que tenemos hoy es que logremos tener las herramientas, los elementos para aproximarnos al texto y entender lo que Dios quería lograr con esa carta cuando la escribió originalmente, cuando le dirigió a los romanos en el primer siglo. Y una vez que hagamos eso, es que vamos a tratar de interpretar, o es que vamos a disponernos a aplicar los textos a nuestro tiempo, a nuestra vida y a nuestra iglesia. Vamos, en función de esto, a dividir esta sesión de hoy en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de qué es una epístola. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco de cómo debe ser estudiada. Vamos a dar algunas claves de interpretación y de alguna manera una metodología sencilla, pudiéramos llamar, para guiarnos en cómo debemos enfrentar el estudio de las epístolas. Ok, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué es una epístola? ¿Qué es esto? ¿Qué es este género literario que llamamos epístolas? Básicamente las epístolas son cartas, iguales en esencia a las cartas que uno escribiría hoy en día. Tal vez uno hoy en día no escribe una carta en papel como lo hacíamos hace unos años, pero sí, cuando tenemos que escribir una carta personal o queremos escribir algo con cierta formalidad, escribimos un correo electrónico y ahí comunicamos una serie de ideas. Una carta básicamente tiene un autor y tiene una audiencia, y quien escribe lo hace con un propósito particular, lo hace con una intención. Esa persona está escribiendo una carta, un documento a una audiencia particular porque quiere generar un resultado. Tal vez quiere alentar a la persona o al grupo de personas a las que le está escribiendo, o tal vez quiere corregir un problema, o tal vez quiere ayudarlos a solventar algunas dudas que tienen. El hecho es que toda carta tiene un autor, tiene una audiencia, pero también tiene un propósito, tiene una intención. Las cartas no se escriben porque sí, las cartas se escriben fundamentalmente pensando en que hay una audiencia que la va a recibir. En segundo lugar, estas cartas no son homogéneas. No podemos pensar que todas las cartas que encontramos en el Antiguo Testamento son iguales. Por el contrario, en algunas cartas la audiencia es una iglesia, en otras, por ejemplo, es un grupo de iglesias, en otras es un individuo. En el caso, por ejemplo, de Timoteo, de Tito, de Filemón. Pero no podemos pensar que podemos enfrentar el estudio de cada una de las cartas de la misma manera. Tenemos que considerar que cada una de las cartas es un caso particular, que cada una de las cartas debe ser estudiada en su propio contexto y que no podemos pasar de una carta a otra pensando que lo que aplicamos en una carta en un momento dado o las consideraciones particulares que hicimos con una carta las podemos hacer en la otra. Cada carta debe ser estudiada como un caso particular porque nuevamente no son homogéneas. En tercer lugar, y es algo que pudiera parecer trivial, la mayoría de las cartas tienen una estructura definida, tienen una estructura formal, que además era común para las cartas de la época. Tienen, por un lado, una presentación del autor, por otro lado, una presentación de la audiencia, un saludo a esa audiencia, un motivo de oración generalmente se incluye, viene después el cuerpo como tal de la carta, de la epístola, y cierran generalmente con una despedida. Uno pudiera pensar, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros saber que las cartas tienen esta estructura? Es importante, ¿por qué? Porque muchos de estos elementos, por ejemplo, el saludo, la presentación que hace el autor de sí mismo, la presentación que hace de la audiencia, pueden indicarnos o pueden ayudarnos a entender un poco cuál es la tónica con la que el autor está escribiendo. Por ejemplo, si Pablo está escribiendo a una iglesia que tiene una serie de problemas y que tiene unos problemas doctrinales fuertes y que están siendo rebeldes y que de alguna manera están alejándose del evangelio, no se va a presentar él mismo de la misma manera que se presentaría con una iglesia que, por ejemplo, está pasando por un sufrimiento terrible, una iglesia que es fiel, pero están pasando por una prueba y por un sufrimiento fuerte. Igualmente, Pablo no los va a saludar de la misma manera si está contento con ellos que si los está exhortando, si los está corrigiendo. Tenemos que entender que estos elementos que encontramos en la estructura formal de la carta, lo que van a hacer es ayudarnos
a entender la tónica, a entender un poco la intención que tiene el autor con la carta. Y eso es fundamental porque cuando interpretamos un texto, un versículo o un pasaje de la carta, no podemos olvidarnos que ese texto está incluido dentro de toda una situación global. Vamos al cuarto punto. Por un lado, las epístolas son cartas, no son homogéneas, tienen una estructura definida, pero el cuarto punto, tal vez el más importante, es que todas, absolutamente todas las epístolas, todas las cartas son documentos ocasionales. ¿A qué me refiero con esto? Que no fueron escritas sencillamente porque el autor le provocó a escribir. Había una situación que lo motivó. Algo estaba ocurriendo que lo motivó, que el Señor lo inspiró para escribir. A veces la ocasión tuvo que ver con la audiencia. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas vemos que había una situación que la iglesia estaba viviendo en la que algunos judíos que venían de la iglesia de Jerusalén, judíos cristianos que venían de la iglesia de Jerusalén, estaban predicando dentro de la iglesia, o estaban predicando a la iglesia, que para ellos poder ser salvos y para poder ser miembros de la iglesia debían estar circuncidados y debían cumplir la ley. Pablo les escribe en una tónica muy fuerte y en una tónica muy autoritaria, de alguna manera corrigiendo la situación. Pero hay que entender que lo que motiva a Pablo a escribir esa carta es la situación que estaban viviendo. Igual, si vamos a los Corintios, por ejemplo, había una situación de divisiones dentro de la iglesia, una realidad que se estaba viviendo en la que la inmoralidad sexual dentro de los miembros de la iglesia era tremenda. No se estaba respetando la cena del Señor. Había una serie de elementos que obligan o que motivan a Pablo a escribir la carta. Entonces, en cada una de las epístolas que podamos estudiar, siempre hay una ocasión. Y entender esa ocasión es fundamental. Si no entendemos primero la ocasión, no vamos a poder entender los textos, no vamos a poder interpretar correctamente los textos. Ahora, esa ocasión, como dije, a veces se inicia dentro de la iglesia, pero en otras ocasiones lo que motiva al autor a escribir no es algo que está ocurriendo con la iglesia, sino es, por ejemplo, como en la carta que vamos a empezar a estudiar ahora, que es la carta a los Romanos. Lo que motiva a Pablo es continuar o llevar a cabo un proyecto que él tiene, que era ir hasta España. Y para eso necesitaba cambiar su base misionera a un lugar que estuviera más cerca de España. Y el lugar perfecto era la capital del imperio, que era Roma. Y él le escribe a los romanos con eso en mente. Él le escribe a los romanos justamente para propiciar en ellos y para trabajar con ellos ese espíritu y ese corazón misionero, el entendimiento de que el evangelio debe ser predicado a toda criatura, a toda persona, porque si no son enviados, ¿quién les predicará? Entonces hay que entender que cada una de las epístolas van a tener una ocasión, y si no le prestamos atención a esa ocasión, la interpretación que posteriormente hagamos de los textos no va a ser la interpretación correcta. Vamos ahora a el segundo punto. ¿Cómo debemos estudiar esas epístolas? ¿Cómo debemos estudiar esas cartas? Entendiendo que son cartas como las que uno escribiría hoy, que tienen un autor y tienen una audiencia, que son escritas en una ocasión particular, que son diferentes unas de otras, que tienen un propósito definido, cómo debemos estudiarlas, cómo debemos enfrentar el estudio de estas cartas. Y hay que entender algo, y es lo primero que debemos tener claro. Nuestro objetivo inicial, cuando comenzamos el estudio de una epístola, es tener una visión global de la carta, una visión global del documento. Ninguno de nosotros leería, por ejemplo, una carta de nuestra esposa o nuestro esposo. Vamos a suponer que estamos de viaje y nuestra esposa nos manda un email de varias páginas. Ninguno de nosotros leería esa carta tomando un parrafito hoy, otro parrafito mañana, dentro de una semana otro parrafito. Lo primero que haríamos es leer la carta o leer el mensaje completo desde el principio hasta el final. Y lo mismo debemos hacer cuando leemos una carta del Nuevo Testamento. Tenemos que
comenzar leyendo la carta completa en una sola sentada. Y uno pudiera pensar que eso es muy largo, por ejemplo, con una carta que tiene 16 capítulos, ¿cómo es posible que la vamos a leer en una sola sentada? Hermanos, si tomamos el tiempo que nos demora leer, por ejemplo, la carta completa a los romanos, vamos a ver que no pasa de unos minutos, de unos 20, 25 minutos tal vez. Habría que tomar el tiempo, pero el hecho es que ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento toma mucho tiempo en leer, y lo primero que debemos hacer es tomarnos un tiempo para leer la carta completa, tratando de entender un poco cuál es el movimiento que lleva la carta, cuál es ese panorama global que vemos en la carta. Una vez que hemos hecho esa primera lectura en la que buscamos tener una visión global de la carta, vamos a hacer una segunda lectura en la que vamos a prestar atención a dos cosas. Por un lado, quién es el autor, pero no solamente quién es el autor, el nombre, Pablo, sino qué nos dice la carta sobre él, sobre su relación con la audiencia. Por ejemplo, hay cartas en las que Pablo defiende su apostolado desde la presentación misma. ¿Qué nos dice la carta sobre el autor, sobre la persona que está escribiendo y cómo esa persona se relaciona con el receptor, con la audiencia a la que le está escribiendo? Y en segundo lugar, complementando eso, ¿qué nos dice la carta sobre la audiencia? ¿Qué aspectos de su carácter, qué aspectos de la realidad espiritual, de la madurez espiritual, de la conducta de esa iglesia o de ese individuo y de las actitudes de esa audiencia hacia el autor? Tenemos entonces dos aspectos importantes. Por un lado, el autor, ¿qué nos dice la carta sobre él, sobre su relación con la audiencia, sobre la tónica con la que él está escribiendo? ¿Y qué nos dice la misma carta sobre la audiencia que está recibiendo la carta? Sobre la madurez, sobre la realidad espiritual que ellos están viviendo, y por qué de alguna manera el autor les está escribiendo. Entonces tenemos que tanto el autor como la audiencia van a ser el foco de nuestra segunda lectura. Tenemos hasta ahora dos lecturas, una primera que es una lectura global y una segunda lectura que vamos a hacer enfocándonos en el autor y en la audiencia. Una vez que tenemos ese panorama global, estamos familiarizados con el autor, estamos familiarizados con la audiencia, vamos a descubrir lo que nos dice la carta sobre lo que está ocurriendo. Vamos a buscar entender por qué Pablo o por qué Pedro o por qué Juan escribió la carta que estamos estudiando. Y es básicamente tratar con una tercera lectura de descubrir lo que la carta nos dice sobre la ocasión, sobre qué fue lo que motivó al autor a escribir. Y eso es una lectura un poco más profunda que las dos anteriores. La primera es una lectura global, la segunda es una lectura, tal vez una lectura rápida, en la que vamos identificando lo que nos dice sobre el autor y la audiencia, pero ya esta tercera lectura es una lectura un poco más detallada, un poco más minuciosa, en la que vamos a tratar de identificar cuáles son las razones por las cuales el autor le está escribiendo a la carta. A veces eso es evidente, a veces el mismo autor lo dice, pero a veces no. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, inmediatamente se infiere que Pablo está escribiendo para solucionar un problema que hay con estos judíos que han venido a... Igualmente, en la carta a los Corintios vemos que hay una serie de elementos que empiezan a surgir, pero debemos leer la carta completa para darnos cuenta, por ejemplo, en Corintios, que había un problema de divisiones, que había un problema de inmoralidad sexual, que había un problema de irrespeto de la cena del Señor, que había una competencia entre dones, de los dones que uno tenía con otro, y diciendo quién tiene más dones que el otro. Yo profetizo, tú hablas en lenguas, no, pero yo hablo más en lenguas que tú, o yo tengo más dones que tú. Y en la medida que vamos leyendo la carta con atención, nos vamos dando cuenta de cuáles fueron las circunstancias que llevaron a el autor, a Pablo, a escribir. Entonces tenemos básicamente tres lecturas. Una primera lectura que vamos a hacer, que es global, una lectura general de la carta. Una segunda lectura en la que le vamos a prestar especial atención al autor
y a la audiencia, y una tercera lectura, que es la más detallada que vamos a hacer hasta ahora, que tiene que ver con la ocasión. ¿Qué nos dice la carta sobre las razones que llevaron al autor a escribir? Una vez que hemos completado estas 3 lecturas, podemos decir que estamos preparados para iniciar nuestro estudio detallado de la carta. Y probablemente en este momento algunos estarán pensando que eso es demasiado trabajo. ¿Cómo es posible que tengamos que hacer 3 lecturas de la carta antes de ni siquiera comenzar a estudiar o a meternos en profundidad con cada uno de los pasajes? Hermanos, puede parecer mucho trabajo, pero recuerden que de lo que estamos hablando acá es de estudiar nada más y nada menos que la palabra de Dios. Muchas veces como humanos, como hombres, como mujeres que trabajan, le hemos dedicado muchísimo más tiempo que eso a nuestros trabajos personales, a estudiar para una carrera, a estudiar para otras cosas. Lo que estamos hablando acá es de lo más importante que podemos hacer en la vida, que es conocer y estudiar la palabra de Dios para ser transformados por ella y ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para convertirnos en mejores siervos para su reino. Además, les aseguro que si se toman el tiempo, si toman esto con seriedad, si hacen de esto un proyecto personal y hacen estas 3 lecturas cada vez que van a estudiar una carta y hacen el trabajo bien hecho y hacen estas lecturas prestándole atención al panorama global, al autor, a la audiencia y a la ocasión, van a estar muchísimo mejor preparados para estudiar cada pasaje más adelante. Cuando hagan todo esto y vayan luego al estudio detallado de la carta, se van a dar cuenta que cada pasaje va a cobrar luz de una manera muy diferente. Además, recuerden algo. Nuestro objetivo con todo esto no es saber qué quiere decirnos Dios a nosotros con un versículo particular. Nuestro objetivo es saber cómo aplica un texto particular a nosotros en nuestro contexto contemporáneo, partiendo de lo que Dios originalmente le quiso comunicar a la audiencia a la que se le dirigió esa carta o ese documento por primera vez. Esto no se trata de que Dios nos diga a nosotros un mensaje particular para cada uno, sino que un mensaje que ya Dios reveló sea aplicado a nosotros como iglesia o como individuos en el siglo XXI, pero considerando que Dios tenía una intención y quería lograr algo con ese documento que escribió. En otras palabras, queremos acercarnos a los textos con una certeza razonable de lo que Dios quiso comunicar originalmente. Una vez que hemos hecho eso, podemos aplicarlo a nosotros, podemos traerlo, hacer ese brinco de 20 siglos y aplicarlo a nuestra vida. Los quiero invitar, hermanos, que esta semana se hagan el firme propósito de tomar la carta a los romanos y hacer estas 3 lecturas. La lectura global, la lectura enfocándose en el autor y en la audiencia y la lectura enfocándose en la ocasión de la carta. Que se tomen el tiempo de hacerlo y lo hagan con bolígrafo en mano, tomando notas y haciendo la tarea bien hecha. La próxima semana vamos a comenzar con el estudio formal de la carta y vamos a hacerlo con una introducción general basada en estas mismas 3 lecturas y añadiendo algunos elementos adicionales sobre el contexto cultural, el contexto social y el contexto político de la época en que la carta fue escrita, del siglo I. Con todo esto vamos a tener, digamos que las herramientas o el fundamento para entender la carta y para darnos cuenta hasta qué punto esta carta a los romanos fue escrita como algo mucho más grande y mucho más, con una intención mucho mayor que ser sencillamente una declaración doctrinal. Hoy quiero invitarlos a que se comprometan con el Señor, empezar este estudio de la carta a los romanos haciendo la tarea completa. Pueden no hacerlo y pueden continuar las demás sesiones haciendo el estudio o siguiendo el estudio, pero les aseguro que no van a sacar el mismo provecho que si hacen ustedes la tarea por su cuenta, y que si lo que vamos construyendo a medida que vayan pasando las sesiones es algo que vamos construyendo juntos, con lo que ustedes han estudiado por su cuenta y con lo que
yo desde acá puedo añadir y con lo que yo desde acá pueda contribuir para el estudio personal de cada uno de ustedes. El Señor los bendiga, los guíe y les dé la sabiduría, el tiempo, la fortaleza y el deseo de dedicarse a estudiar la carta de los Romanos en profundidad. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque te tomaste, Señor, muchos siglos en revelarla, porque te tomaste, Señor, un esfuerzo tremendo con muchos autores, en muchos contextos culturales, en muchos contextos políticos, Señor, en muchos contextos sociales. Y en medio de esa realidad, Señor, te tomaste el tiempo de utilizar a personas como nosotros para revelar el mensaje y con un propósito que nosotros lo pudiéramos entender. Te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos vida, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos dar un vistazo a tu mente a través de la Biblia. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo que vamos a estar estudiando la carta de los Romanos, que nos lleves de la mano, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que estos estudios que vamos a tener no sean una cosa intelectual, Señor, no sea algo que se quede acá, sino sea algo que nos rete profundamente, que nos confronte con nuestra realidad como pecadores y que nos llame a vivir una vida de santidad y de servicio a tu reino. Te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.